Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, nos encontramos hoy aquí el 19 de mayo del año 2024. Otra vez, Claudia Blix y yo, Javier Sandoval, nuevamente para hacer una crítica de una película en nuestras respectivas secciones, cada uno en nuestro respectivo canal. Le hemos puesto a nuestra sección cada quien cine y psicoanálisis. En el canal precisamente de Claudia, Cinema Blix, dedicado a la crítica del cine. Y en mi canal, Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo, un proyecto editorial encaminado a hacer un enlace entre el psicoanálisis, el psiquismo más bien en particular, y las áreas de conocimientos sociales y neurocientíficas. Entonces, los dos ya hemos estado en este proyecto llevando pues, críticas de 3 películas hasta ahora. Esta es nuestra cuarta película. Y el día de hoy pues, vamos a comentar una película pues, muy taquillera, nueva, mexicana. Habíamos estado nada más con películas de Oscar, pero ahora vamos ya a comentar una película mexicana, ¿no? Esta película se llama El Influencer, ¿La Influencer o Influencer? ¿Cómo se llama, Claudia? Se llama Señora Influencer. Ah, Señora Influencer. Pues bueno, Ajá. que nos Y lo la presente. verdad es que el director, que es Carlos Santos, le quería poner Señora Serial. Ah, Así, ok. así tal cual. Ajá. Bueno, esta es una película del 2023. Ha causado muchísima controversia porque el cine mexicano hay muchísimo de comedia rosa. La anunciaron como casi una comedia rosa. Tú veías el tráiler y todo parecía ser una de esas muchísimas películas que hay. También el póster no te reflejaba absolutamente nada. Llegabas muy contento al cine, te comprabas tus palomitas y, oh, sorpresa. Esta película, la actriz principal, excelente actriz, Mónica Huarte, mis respetos, y ahí les va la historia. La historia es así. Fátima Ferri es una mujer de 40 años que trabaja en una escuela, más bien hace una especie de voluntariado en una escuela, está entreteniendo a las niñas, canta, está contenta en la escuela, tiene un problema con una de las niñas, la corren y bueno, tiene que regresar a su casa. Esta mujer eh, está muy sola, tiene una especie de retraso mental y vive con su papá, no tiene mamá. Entonces ella está sumamente aburrida, no sabe qué hacer, y entonces se consigue un celular, entra a las redes sociales, empieza a subir videos como ella piensa que pueden funcionar y se vuelve una influencer famosa. Y bueno, resulta que como cualquier influencer famosa, empiezan los haters, empiezan sobre ella y lo que sucede es de lo que vamos a platicar Javier y yo. ¿Qué opinas? Bueno, a mí la película me parece muy actual, ¿no? Estamos en la época de los influencers. De hecho, una de las primeras aproximaciones que yo quería hacer tiene que ver precisamente con eso, ¿no? En esta época de los influencers, de repente encontramos en todo el mundo que tenemos líderes mundiales, líderes en diferentes áreas, ¿no? De la política, empresarial, diferentes secciones, donde ya el mérito empieza a ser menos importante y la gente es conocida no tanto por sus capacidades, por lo complejo, por lo que pueda dar más en una visión mucho más amplia de los problemas políticos, sociales, personales, sociales, sino de repente estamos en una época donde ser popular tiene mucho más peso. Y esto me resulta muy interesante porque a lo mejor yo siempre pensé que esta época, ¿no? De la secundaria, preparatoria, en que los populares de la escuela, pues casi siempre eran pues, esos sujetos dentro de esa carencia adolescentil, sujetos que estaban llenando más ciertos ideales más primitivos de los adolescentes. No es raro que en la adolescencia los hombres sean idealizados por su capacidad de ser más peleadores, de imponerse, agresivos, y las mujeres luego en esta, digamos, hasta connotación negativa del feminismo, sean valoradas por ser muy bonitas o no, y no tanto por todas sus capacidades. Entonces,
eso que digamos vivimos mucho en la adolescencia, de los populares, pues ahora resulta que no se quedó en la adolescencia, ¿no? Sino en el mundo, los populares empiezan a tener un precio. Entonces, el hecho de que los influencers empiecen a tener tanto peso en el mundo, pero ya no digamos en un mundo de moda, un mundo banal, un mundo del consumo, sino en un mundo inclusive de decisiones políticas, sociales, de conocimiento, de lo que es, puede ser lo fundamental en el desarrollo de las sociedades, el bienestar ecológico, bienestar mundial, de repente está más influenciado por gente que es popular, muy conocida, muchos likes, con mucha influencia, y no por otros méritos, ¿no? Entonces, a lo mejor mi primera aproximación sería esa. Me parece muy pertinente. Y luego la propuesta del autor, bueno, no sé, ahorita me voy a poner aquí un primer comentario para no acaparar mucho el micrófono, que lo dejo en eso, ¿no? Que me parece que es muy prudente que tengamos una oportunidad de ver una película que hable de los influencers. Entonces, tú, Claudia, dinos, así vamos conversando. Ok, bueno, aquí también lo curioso es que no alguien que diga algo importante va a ser popular, sino puede ser que alguien que haga bromas tontas o comentarios tontos, o como le pasó a Fati, a nuestra protagonista de la película, que hacía como de forma muy inocente algunas cosas como sexuales, que se tomaban como sexuales y como la veían como tonta o algo así, empezó a tener como mucha popularidad y la empezaban a seguir, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que tiene algo importante que decir y no va a tener tanto jale como alguien que a lo mejor se pone un vestido o hace algo sexual o algo así. Y parece que ese es el nivel, ¿no? De la gente que, pues, que sigue a estas personas y que las hace sus ídolos, ¿no? Sí, sí, porque entonces otra vez vemos, ¿no? Es el mundo fatuo, precisamente muy adolescentil, y en este caso es precisamente lo que vemos ahí. ¿Quiénes son las más populares en la película? Pues dos chicas muy jovencitas, ¿no? Donde todo su encanto radica en esta pose de aparente como superioridad, tal vez un poco en la ropa que usan, estar en la moda, en prestarse hasta así con un rostro, digamos, en ese sentido falso, pero aparentemente muy, envidiable en función de esta arrogancia propia ¿no? De un juego narcisista, de miren qué hermosa soy, con qué ropa soy muy popular, fíjense qué como, qué uso. Y esa es la parte muy interesante, ¿no? De repente, inclusive hay un libro, ahorita se me olvida el nombre, pero es un libro que acaba de salir que tengo muchas ganas de leer, que era La estupidez humana y que habla un poco de la actualidad, ¿no? Que de repente, pues algo sin tanta perspectiva, al tener este fashion y esta como forma de pronunciarse en algo de la moda de cierta tipología física que puede ser la más agradable, lleva ya entrando al campo psicoanalítico a una visión pues mucho más de esto que hemos denominado nosotros el psicoanálisis el falso self o yo ideal. El yo ideal es una instancia psíquica que aparece en el individuo. Digamos, Freud en sus inicios, hace más de un siglo, hablaba de cómo el aparato psíquico estaba constituido por un yo, un ello y un superyo, ¿no? Y ahí lo que trataba de ver es que en nosotros tenemos una serie de pulsiones o de deseos internos que le llamaba el ello, un superyo que son los aspectos sociales que nos van regulando y un yo que se trata de regular. El ideal del yo es una instancia que surge precisamente del yo, de esa área que regula, pero en donde precisamente se caracteriza no por ser una instancia superyoica madura, donde uno ya tiene lineamientos éticos, sociales, ¿no? Que uno va incorporando, sino se caracteriza precisamente por esta extensión narcisista de un yo inmaduro, donde yo soy incapaz de poder valorar mi identidad, lo que soy yo, de una manera mucho más compleja y amplia, sino más bien desde un deseo de cumplimiento del deseo inmediato, infantil, primitivo, un acercamiento al principio de placer en donde yo narcisísticamente me regodeo simplemente porque hago un espejeo idealizado de mí mismo. Entonces, en este verme en una imagen idealizada de mí mismo, quedo completo y satisfecho. Y ahí vemos estos personajes, ¿no? Donde precisamente vemos que estas dos niñas, que son dos niñas las que contactan a esta señora de 40 años para burlarse de ella, tener más likes, servirse como de sorna para ella,
lo que hacen precisamente es tener una siempre sonrisa muy fácil y tener esta aparente felicidad, que es lo típico de las redes sociales, ¿no? Nadie habla de los problemas, o sea, digo, no, nadie estoy haciendo una generalización terrible, más lo estoy tratando de decir es lo que predomina. Lo que más se ve no es lo que tiene que ver con lo profundo, con lo bien hecho, con lo interior, sino más bien con esta falsa imagen, ¿no? Y es más fácil que alguien influencer, en función de una cara bonita, ¿no? Que, ¿cuáles son las caras bonitas? De un cuerpo bonito, de una ropa bonita, de una imagen bonita, de moda, de lo máximo, de lo más caro, de lo que está en la última moda, tenga mucho más peso, pero eso estaría dando instancia precisamente a este yo ideal, que no es entonces ya ningún parámetro mucho más exquisito, ¿no? De la madurez cultural, sino más bien es puro regodeo narcisista de yo mismo, ya por eso creo que soy mucho mejor, y se hace un juego muy interesante, ¿no? Porque cuando las imágenes, siempre ha existido un encantamiento por parte de quienes ven. Digamos, cuando alguien ve un narcisista regodeado en su imagen, existe una especie de juego especular y de juego como, como de hechizo, de hechizamiento, donde el narcisista más primitivo, por esta aparente completa seguridad, genera como una especie de hechizo y de vínculo muy idealizado, donde la gente queda como pasmada, y ese pasmo tiene un efecto. No Ujú. quiere decir que sea un efecto importante, pero tiene un efecto de atrapamiento. Y no es raro entonces que muchos de los contenidos que hay en redes sociales sean simplemente contenidos que atrapan y que dan señales así simplemente muy sencillas y acaban atrapando a la gente. Y es lo que vemos. Vemos, Sí, por un lado, pero una señora fíjate, de 40 que se ah, dedica. Sí, 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 dime. no, 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 dime, dime. o sea, lo que me parece todavía peor que, que la gente que ve las redes sociales quiera parecerse a fulanita de tal, que es guapísima y que qué bonito viste y todo, es que la gente cree que tiene amigos porque lo siguen, ¿no? Porque te siguen, porque tienes muchos amigos en Facebook, porque te dan muchos likes. Entonces, eso es el mundo cibernético y no es real, ¿no? ¿Cuánta gente uno conoce que tiene muchísimos amigos, por ejemplo, en Facebook, pero siempre no tiene con quién ir a tomar un café, quién le dé un consejo, quién le ayude en algo, pero eso sí tiene muchos likes, ¿no? Y es un mundo falso, ¿no? Y nuestra protagonista, Fatih, pues lo que necesitaba era tener a alguien, porque estaba completamente sola. Y por eso se mete a este mundo de las redes, pero está completamente sola. O sea, ¿a quién le importa? A nadie. Al papá no le importa. ¿Qué amigas tiene? Nada. Donde trabajaba, pues tenía las niñas, pero la corren de ahí. Y por eso es que ella busca, no sabe cómo buscar acercarse, y por eso se mete a las redes sociales para tratar de, pues, de hacer amigos, ¿no? Y esto me parece terrible, ¿no? Porque están, por ejemplo, no sé si te has fijado que hay gente que, por ejemplo, está en una cosa social, pero todos tienen su celular y le están contestando a alguien en el celular, ¿no? Pero no están socializando directamente. Entonces, estamos perdiendo esta capacidad de socializar directamente y todo es por medio de un celular o de las redes. Y eso no es real, esos no son tus amigos, ¿no? Sí, no, y de hecho inclusive por eso me parece muy interesante el personaje de Fátima, ¿no? Porque Fátima precisamente es una señora de 40 años, no es una jovencita, ¿no? Las otras son tener 20 años o hasta menos, ¿no? Chicas muy jovencitas. Y tenemos el contraste. Fátima, alguien que se dedicaba a la educación, a estar con sus niños, empieza la película cuando ella se encuentra una niña que está sufriendo, porque precisamente está siendo atacada por un bullying por internet. Este bullying por internet, ella se indigna, va precisamente a regañar a la niña que estaba haciendo este buleo, y finalmente es expulsada de su escuela por ir a reclamar a la niña. Bueno, y le pega. Creo que tampoco está bien, pero digo, a lo que me refiero es que lo que trataba yo de decir es que Fátima es una persona más bien dedicada a la educación, y en ese momento es expulsada precisamente cuando ella intenta como neutralizar esa forma de estar molestando a las personas.
Y ella, como una persona de 40 años, ahí yo no sé qué quiso hacer bien el director, porque en efecto, como decía Claudia, ¿no? Parecía una persona con retraso mental, si uno la ve, ¿no? Parece con retraso mental. Pero creo que el director está tratando de proponer un personaje que precisamente nos hable de esta pseudo-candidez de una persona de 40 años que empieza a sentirse bien porque unas muchachitas de 20 años que son populares le dan entrada. Y creo que es una forma exagerada del director de presentarnos cómo es que uno, cuando está fuera de ese mundo de las redes y que está desconociendo toda la dinámica que se está dando, a mí me parece que es un poco la intención del director, presentar esta mujer sola, hija precisamente de un actor que la tiene, yo diría, infantilizada, porque precisamente este actor lo que le importa es ahora sí que su fama y su imagen, y pareciera que entonces no existe ese vínculo de padre con un interés a la hija, sino más bien un padre que nada más le interesa la hija como lo que es una representación ahí de su extensión propiamente paterna, y entonces ahí pareciera entonces que esta mujer retrasada mental, desjuiciada, incapaz de entender todo eso, me parece que es una propuesta del director de mostrarnos una mujer en esta vulnerabilidad ante las redes sociales, ¿no? En esta inocencia, donde se mete un rollo, donde al momento de que conecta con las que son populares, le hacen fácilmente, le hacen, perdón, una indicación de esta dicotomía que se vive mucho en las redes sociales. Like, no like. Es un mundo polarizado, limitado, donde o te gusta o no te gusta. Y ahí Ujú. empezamos a perder uno de los acercamientos más importantes en los humanos, ¿no? El humano cuando va creciendo, pues tiene acercamientos más complejos, no es nada más like, no like, like, no like. O lo otro, ¿no? De repente ya no importa si tienes no likes o no, sino lo importante es que la gente te vea. Y eso me recuerda mucho en la novela de 2666 de Roberta Bolaños, en el momento en que iba precisamente una diputada priista a ver lo que estaba pasando en aquel entonces, cuando empezaban las muertas de Juárez a la zona de peligro. Ahí entonces es cuando llega con ciertos fundamentos muy infantiles, muy primitivos, nada que vaya a resolver el problema. Y entonces el periodista que está en la región le dice, bueno, ¿y usted a qué vino? O sea, si nada más viene aquí a estar diciendo cosas, pues entonces ¿para qué viene, no? Y la diputada del PRI dice algo que es muy interesante, ¿no? Que es, pues aquí no importa si luego está bien lo que dices o no, lo que no dices, lo que importa es que salgas en las noticias. Y aquel entonces no estaba tan desarrollado este sistema que ahora tenemos redes sociales. Pero ahí empieza como una forma de verse que aquí no importa lo que realmente se está analizando, analizar, ver cómo se van a cambiar los problemas, ¿no? Fíjense, si hubiéramos cambiado los problemas de Juárez en aquel entonces, cuando aparecían las desaparecidas de Juárez, hace ya muchos años, más de 20 años, a lo mejor estaríamos en otro país. Hoy por hoy Claro. estamos en un país pues, el más violento del mundo, con un narcotráfico que ha crecido en todo el país. Y si lo hubiéramos de veras centrado bien en ese momento, cuando estaba empezando, a lo mejor se hubiera podido analizar y detener con medidas claras, no ejecutivas. Pero esa banalidad, donde las cosas ya no importan si se hacen bien o no, sino simplemente es like o no like, nos lleva a esa levedad del ser que precisamente coloca lo importante en cuántos seguidores tienes y cuántos likes tienes y cuántas veces te lo dijeron o no, ¿no? Y cuántas veces se reproduce. Y entonces ya ese valor empieza a darnos una idea precisamente de esta mujer que inocentemente, cautivamente, tontamente, entra a un mundo desconocido en donde entra de lleno y sin saber bien qué le está pasando. Y poco a poco es que se va dando cuenta que realmente esas pequeñas satisfacciones que estaba empezando a sentir con su yo primitivo, con su desarrollo emocional primitivo de que sí le estaban viendo, pues poco a poco se va dando cuenta por la forma en que las otras la están tratando, de que la estaban usando, que nada más les importaba incrementar los likes, las vistas y además sobre todo de meterla a empezar ahora sí a monetizar esa popularidad donde ellas tienen una ganancia. Entonces ahora viene eso, ¿no? Ya aparte de la monetización de este tipo de situaciones, de repente nos hace ver que gente que por puros likes, pero sin que tenga mucho contenido, es la que tiene una ganancia económica. Y entonces ya también empieza ahí la posibilidad de que el autor llevarnos a estar en una confrontación de qué está pasando, que la monetización se está dando en función de eso, en función de la popularidad de lo que aparece, ¿no? Claro, pero también ella no nada más es que estas influencers la buscan,
sino es que ella misma se está dando cuenta que la están siguiendo y que la siguen y la siguen. Y lo más chistosa que se pueda poner, hacer sus videos más, sigue y siguen los likes, o sea, se convierte en una influencer y aparte de todo, estas dos niñas, estas dos chavitas, pues se tratan de llevar con ella también para ser más famosas, ¿no? Pero bueno, esto de las redes sociales es terrible, ¿no? Porque cuánta gente está muy frustrada en su vida y entonces no sabe cómo sacar ese odio que tiene y lo que hace es aventárselo a alguien que se puso en una red social porque al fin no van a saber quién soy. Le puedo decir que es horrible, que es gorda o lo que sea y ya voy a aventar esta agresión que yo no puedo manejar en mi mundo, en mi vida, en que estoy mal con mi jefe, con mi pareja, con mi amiga o en mi vida, y la voy a aventar a estas personas de las redes sociales y te voy a agredir. Esto de los haters, bueno, es que es horrible, ¿no? Esto de cómo pueden aventar esa agresión fuera y ahí ellos pues se sienten mejor porque de alguna manera ya aventaron esa agresión que tienen ellos allá afuera, ¿no? Y entonces, fíjate, también la autora entonces nos coloca en posibilidad de hacer un análisis bien interesante, porque así como todo, ¿no? Como cuando llegó la televisión, hijo, va a ser terrible, y bien utilizada la televisión es maravillosa, ¿no? Y cuando empiezan las redes sociales, el internet va a ser terrible y puede ser maravilloso siempre y cuando está bien usado. Y cuando llega la inteligencia artificial va a ser terrible, pero siempre y cuando está bien usado es una maravilla, ¿no? Las redes sociales pueden ser una maravilla. Aquí el punto principal es que la maravilla que sí son las redes sociales y que sí fomentan la comunicación y transmisión de conocimientos, la posibilidad de una expresión de todos lados, el gran problema es que el tráfico más importante en las redes sociales no pasa por lo más elaborado, sino más bien pasa por lo más superficial y lo que es más fácil de ver en poco tiempo, que una cosa que sea espectacular y ¡pum!, ¿no? Eso es lo que provoca más tráfico. Entonces el autor nos pone ahí una parte interesantísima porque nos pone esas niñas que están saliendo en sus redes y salen así muy contentas, miren qué feliz estoy, pero al mismo tiempo ya nos empieza a mostrar que su vida no es tan agradable. La vida de ellas es bastante difícil porque también a la mera nos muestran la otra parte. La parte de la red social donde hay pura sonrisa, puro falso self, y la otra parte nos damos cuenta que en cuanto están haciendo eso, entonces ya tienen problemas reales. Y la niña popular de las dos, vemos que al momento de que está peleándose ya con el novio, porque entonces el novio le dice, oye, pues, ¿qué quieres lograr con eso? ¿Hacia dónde vas? Ya dice que también luego con eso lo que haces es engañarme, entonces ¿a dónde vas con eso? Cuando el novio le está diciendo lo normal, los conflictos humanos que tenemos todos, en lugar de tener esta posibilidad de hacer una buena integración de la parte aparentemente muy positiva, pero de los conflictos que todos tenemos, en la grabación solamente queda lo lindo, ¿no? La sonrisa linda, fácil, fatua, de un lugar, miren que dónde estoy, un lugar así muy bonito, muy nice, que le están pagando para que tenga monetización y todo el juego del dinero, y la mera tiene problemas muy reales, donde se enojan entre ellos. Y luego ya la película nos lleva a dramas importantes, porque ya no solamente es el enojo de que tiene realmente en su vida personal, sino ya cuando esta señora de 40 años se da cuenta en qué juego está, pues empiezan a pasar las confrontaciones más de fondo. Y esto es una forma un poco exagerada, ¿no? Por me parece a mí del manejo del director de poner la parte bonita y la parte fea, un poco exagerada y polarizada, pero al final de cuentas lo está exponiendo. Es aparente como belleza y como bondad de la imagen nada más, tiene una contraparte. Y esa contraparte se convierte entonces en conflictos graves entre ellas, en pleitos, que acaban finalmente en pleitos mayores y acaban, todos, digo, aquí yo les voy a decir ya parte del final para que también los que no la han visto, a lo mejor primero vayan a verla y luego ya acaben de ver esto. No, ya mejor Yo digo que ya con spoilers todo. Sí, no, claro. Y entonces empiezan ya a pasar las cosas graves y entonces empiezan los conflictos importantes, los pleitos importantes entre el novio y ella y la forma en que ella está involucrada, el momento en que ella está ahí como jugando como ella hacía, ¿no? Se están peleando la popular con su novio y ella empieza entonces a ir con ella y todavía pone ahí, se pone a grabar un en vivo. Ah, estamos aquí con mi amiga que tiene problemas y yo quiero estar con ella y no sé qué. Y la otra va y se enoja y es ahí cuando la suelta la sopa y nada más te estamos usando, si eres una tonta, tú crees que nos interesa
piensas, me vale madres tu vida, y entonces empiezan los pleitos fuertes, y entonces ya ahí es donde viene el altercado más fuerte que finalmente acaba en el asesinato de ella. Y ahí es donde la película empieza, ¡pum!, a cambiar, ¿no? Hay asesinatos, hay muertes. Completamente. O sea, de ser una película normalita que pasa en el cine mexicano, y de repente se convierte en la Joker mexicana. De repente ya es otra cosa completamente diferente, ya es señora serial, ¿no? Ya es la señora serial, ya serial de asesino serial, no de serial, ¿no? Y ya es la señora asesina serial y ya se pierde, ¿no? Fátima no tenía ningún control de impulsos, este, en otras personas a lo mejor se hubiera dado un altercado, pero no hubiera llegado a algo así. Pero estamos hablando de una persona, pues, que no era normal. ¿Tú cómo podría ser? Era como limítrofe, o sea, no sé, como alguien que no tenía la inteligencia suficiente, no socializaba. ¿Cómo qué perfil podría tener Pues esta mira, chica? no sé, a mí hasta me parecería, a mí me parecería secundario hacer un análisis del personaje, ¿no? Sino más bien yo pienso que es una intención del director, ¿no? De poner una mujer infantilizada, al grado de parecer retrasado mental o al grado de parecer muy fuera de órbita. Ujú. Este, bueno, me parece más un personaje propuesto por el director, ¿no? Un personaje demasiado infantilizado y demasiado incapaz de darse cuenta de las cosas, pero me parece que lo pone así porque está tratando de poner énfasis en que esta mujer es incapaz de tener un buen manejo de las redes en cuanto le llegan, que es lo que pasa, ¿no? Con la gente que no está preparada, llega a las redes y si llegas para la fama, pues te hace daño, ¿no? Alguien que no está emocionalmente sólido y te haces famoso y te haces o te vuelves millonario, pues no puedes ni siquiera manejar eso. Entonces me parece que es más bien como una propuesta de personaje donde este ser así le pasa eso y entonces por eso no es capaz de manejar el juicio ni los impulsos y acaba matando tanto a la amiga en ese momento de discusión como al novio que llega precisamente a ayudarle, acaba matando a los dos. Pero ahí es donde el personaje, pues, por eso es un personaje pues, que no lo puedes como entender dentro de un diagnóstico normal dentro de nuestra profesión, ¿no? Porque ese personaje que era tonto, retrasado mental, primero es capaz de matar, ¿no? Que es algo que no hubiéramos pensado. ¿Cómo es capaz de matar? Y es capaz de matar. O sea, no es algo que esperáramos de ese personaje tan tonto, tan así, tan incapaz. Y además de que es capaz de matar, mata fríamente, calculadoramente, y hace de tal manera las cosas que nadie la cacha. O sea, que ella puede Sí. presentarse como víctima de la situación. Entonces vemos que no es un personaje que la mera ya no es tan tonto, porque está suficientemente capaz de hacer todas las cosas con sangre fría, como no, para no parecer como la que los mató, sino hacer parecer que se trató de un conflicto entre ellos y que ella cuando estaba ahí pues, tuvo que defenderse y mató a esta señora, ¿no? Y como no hay Pero Pero forma de... acuérdate, Javier, que el accidente que ella provoca con la mamá, que eso lo sabemos después, ¿no? Sí, Que ella no tiene mamá. O sea, y entonces sí. cuando le pregunta a esta psicóloga, a esta mujer que da los cursos, esta mujer ridícula de estos cursos que se dan tanto y que tanta gente tan necesitada, ¿no? De tener alguna esperanza o van a esos cursos con el afán de salir mejores personas de ahí instantáneamente sin tomar una terapia ni nada, ¿no? Vas a ese curso, ya sales mejor persona porque son como de motivación. Pero cuando esta psicóloga le pregunta a la mamá, le dice, pues a mí me dijeron que se suicidó, ¿no? Y lo tenía bloqueado, pero realmente lo que pasó es que ella iba en el coche con la mamá y tuvieron una pelea porque la mamá la llevaba a que le dieran electroshocks, ¿no? Porque desde chica la veía rara y ella agarra y toma el volante y provoca un accidente donde muere la mamá. Entonces eso estaba ahí, no lo sabíamos, pero ahí estaba, ¿no? Estaba Sí, eso que ella ya había matado, de alguna manera matado a alguien. Ahora, esto del director, él contó en una entrevista por qué fue que se le ocurrió hacer esta película. Dice que estaba una vez viendo las redes sociales y vio a una señora cuarentona
que hacía como estos que son en vivo y que decía comunidad, así como si fuera Marta de baile, ¿no? Y creo que habían dos conectados o algo así, ¿no? Y la empezó a observar y era una señora que se veía como sola, como que trataba de socializar de alguna manera, como que no tenía contacto con el mundo, ¿no? Y de ahí como que se le quedó esa idea y ya después ya la expuso y ya le aceptaron la película. Y otra cosa, él dice que no tuvo como mucho tiempo como de pensar cómo iba a ser la película. O sea, como que iba grabando, iban diciendo, cuando tenía Fátima a todas estas personas en el sótano que la estaba martirizando a sus haters, que de repente decía el director, a ver, afuera estaban vendiendo unas burbujas, pues tráigansela para la escena, como que fue algo que él no la pensó demasiado la película, la hizo, ¿no? Y le salió bien porque le salió, bueno, a mi forma de ver, algo diferente y está criticando a las redes sociales de una manera impresionante. Y sí, a lo mejor le faltó elaboración, ¿no? Le faltó elaboración, pero me parece muy interesante lo que toca, cuánta gente está tan sola que solo tiene las redes sociales, ¿no? Y Y, siempre se pone como que todo es maravilloso. Estoy feliz. y de lo que dices, Claudia, a mí a lo mejor, precisamente al empezar a ver la película, me pareció una comedia común y corriente, ¿no? Mexicana, y dije, "Ah, esto está a ser algo muy, muy sin sentido, ¿no? Una comedia bastante simplemente comercial, ¿no? Sin mucho sentido, porque tiene ese tono al principio. Uno se queda, al principio a lo mejor ya ni la sigue viendo, ¿no? Porque pues, parece una comedia más como aburridona, ¿no? Pero, digo, ya retomando otra vez precisamente la película, pues precisamente es una película que habla de que los humanos por algo tenemos una necesidad de entrar en las redes, ¿no? Esa necesidad de entrar en las redes habla de que toda vida humana tiene cierto conflicto y entienda ese conflicto no como el gran problema, sino el proceso de crecimiento emocional en todos requiere siempre momentos de dificultad, duda, incertidumbre, pues porque uno nunca se conoce del todo, ninguno se conoce del todo. Yo creo que ahí tenía razón Kant. En fenomenología del espíritu, uno nunca se conoce del todo y nunca ni conoce del todo la realidad. Entonces uno está ahí tratando de entender toda la vida lo que sí es la realidad. Entonces esa conflictiva natural del ser humano para poder conocer lo que son las cosas y conocerse uno mismo, pues finalmente requiere pues, posibilidades de que alguien nos espeje de una manera más adecuada para ver quiénes sí somos y cómo sí somos. Y luego ahí entonces el autor habla mucho de cómo se maneja eso. Precisamente en las redes, sería una manera donde si yo me espejeo en las redes, es más fácil que haga un espejeo narcisista, donde veo esa parte de la fama que me hace a mí quedarme en esa satisfacción de mi yo primitivo, que sería el yo ideal, mi idealización de mí mismo, y que entonces ese aparente soporte, ojo, empieza a ser más bien un soporte muy parecido al que se da en la adicción a verme a mí mismo como si soy muy popular y tengo muchos likes y que entonces sí salí bonita y que entonces cuál es mi mejor perfil. Entonces ahí están las personas que hacen muchos de estos lives viendo si salen qué bonitas o qué no, y ya no importa el mensaje ni el contenido, la profundidad, sino lo que importa es como el llegue, ¿no? Y entonces viene este mundo de la banalidad, de la superficialidad, y entonces, ¿cómo le hago yo como ser humano si nada más me quedo con eso, ¿no? Me quedo pues, en una redundancia narcisista, egocéntrica del yo ideal, donde soy incapaz entonces de poder crecer. Y entonces, pues mis relaciones emocionales reales, ya no puedo yo tener mecanismos pues, de retroalimentación, como estas dos niñas que nada más viven para su fama y que únicamente lo que están compartiendo es su fama, entonces ya no tienen capacidad de manejar su vida real, la que sí tienen que vivir sin en lo que tenga que ver con las redes. Y el autor ahí habla un poco de, digo, eso nos toca a Claudia y a mí como profesionales de la salud mental, habla un poco, por ejemplo, de eso, ¿no? De la psiquiatría. Yo soy psiquiatra y entonces como psiquiatra toca eso ver, ¿no? Cuando pone a la niña que tiene que ir a que le den sus electroshocks, entonces ponen esa parte psiquiátrica que siempre se ha visto, ¿no? El psiquiatra es el que te va a electroshocks. Entonces, como diciendo, la mamá va a la hija y la trae traumada porque además va a ponerle esas cosas terribles que hacen los psiquiatras, que da electroshocks. Y es otra vez otra raya al tigre, ¿no? Donde los psiquiatras luego somos
catalogados como o chocheros o exterminadores de cerebro con los electroshocks, ¿no? Y creo que es un poco más complejo que eso la psiquiatría. Entonces, una caricaturización de la psiquiatría. Y luego, por otra parte, lo que ya comentabas tú, ¿no, Claudia? ¿A dónde va uno? Entonces, si uno va a estos lugares del healing y del bienestar, pues yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo a la gente que se dedica al healing y bienestar, que es un poco lo que hemos descuidado en salud mental. El gran problema es que en esta actividad, que puede ser mucho más interesante, profunda y con otra contribución mucho mayor a las personas, el problema es que frecuentemente está ocupado luego por gente que de una manera muy superficial hace una formación muy pequeña, muy limitada y que realmente lo que hacen simplemente es como vender una serie de pues, salidas fáciles, no te preocupes, todo está bien, repite esto, al grado tal que la mujer que se dedica a esto, cuando la influencer se hace muy famosa, ya le da envidia, porque Es es una más famosa que yo, es más ¿no? famosa que yo. Ahora resulta, ¿no? Que yo que la tengo aquí como paciente, ¿cómo se atreve? Y luego además porque ella, cuando está en estos lives, dice cosas muy sencillas, ¿no? Chale ganas, está bien contenta. Y la otra se pone celosa, son mis ideas, ¿no? Así como si fuera Freud, ¿no? Un genio o algo así. Mira mis ideas, pues, una bola nada más de formulismos muy sencillotes, pero ahí también hablan de esta parte que de hecho puede pasar en nuestra profesión, ¿no? De gente que se dedica a esto que en esa superficialidad puede pensar narcisísticamente que estás haciendo gran cosa cuando no tienes esa profundidad, ¿no? Y eso sin devaluar a la gente que hace este tipo de apoyos, porque en efecto, ¿no? Todos los humanos, si alguien nos apoya, nos escucha, pues es mucho. Y a veces, aunque una gente no tenga muchos grados y muchos estudios, pues puede dar contenciones y puede dar consejos y puede estar ahí para la persona y puede ser muy bueno, pero está lleno de gente que no. Y otra vez volveríamos, ¿no? Otra vez al mundo de la superficialidad, porque entonces mucha gente puede llegar a esos lugares donde finalmente tampoco tiene cosas de gente preparada, ¿no? Que gente que sí No, tiene una... y que pueden hacer mucho daño. Pueden abrir temas que no están preparados para manejar y que el paciente o la persona ahí los tiene, los maneja como puede y pueden abrirle cosas que pueden llegar a psicotizarlo, ¿no? Sí, así es. No, y no, no sería raro que no, pues di las cosas, ¿no? Inclusive ella dice, no, pues nuestra protagonista Fátima le dice a la psicóloga, si yo nada más estaba, bueno, no sé si sea ni psicóloga, ¿no? Pues ni parece que sea psicóloga. Si yo nada más estaba diciendo cosas que tú dices para difundir este tipo de felicidad, ¿no? O sea, toda una banalidad absoluta en todos los niveles, y el otra está nerviosa porque está diciendo ahí banalidades. Y además porque inclusive ahí se abre otro capítulo que tiene que ver con la vida privada y vida pública, ¿no? Que me pareciera que esta tendencia de las redes hace que la gente de repente abra cosas que no tiene que abrir. Yo creo que cuando uno abre cosas a los demás, tiene que saber con quién, en qué momento, de una forma específica. Y las redes tienden fácilmente a decir, tú di lo que tengas que decir. Entonces uno se expone, yo creo que es parte de lo que está hablando en la película, uno se expone innecesariamente a situaciones que luego entonces no está capaz para poder cerrar. Y entonces cuando ya uno expuso cosas y si empieza a hacer una competencia polarizada en las redes, donde no, es que tú eres tal cosa y tú lo otro, y una polarización, no simplemente el hater te está diciendo puras cosas de odio, entonces tú ya estás abierto y expuesto. Entonces ya en esa exposición lo más fácil es que te polarices más y le digas cosas otra vez igual de polarizadas, como muchas discusiones que vemos en redes. ¿Cuántas veces en las redes sociales simplemente hay discusiones polarizadas que no sirven para nada? ¿Y cuántas veces vemos de veras discusiones que valgan la pena? Y entonces estamos llenando las redes de basura, de odio, de polarizaciones, de contaminación, que no sirven para nada, cuando Ujú. las redes se podrían de llenar de tantas cosas muy valiosas, ¿no? Porque el tráfico principal va por lo espectacular, va por el morbo, va por lo polarizado, los encontronazos. Y por eso en la película se exponen estos extremos, ¿no? Donde inclusive los que son followers de esta mujer que muere, pues al final de cuentas van y van, dicen, pero es una mujer de lo más linda, ¿cómo es posible? Y el otro puede decir, no, pues era lo peor, ¿no? Y entonces ahí vemos ese mundo otra vez de haters polarizados que nada más agreden y esa enciende las redes de una forma polarizada y entonces de repente se convierte en una perdedera de tiempo donde no se dicen cosas importantes, pero además peor que eso, se agrede, se polariza y la sociedad no entra en discusiones precisamente de comprensión,
de lo que sí es importante hablar, ya no digamos de problemas políticos, sociales importantes, ¿no? Del cambio climático, de los que tenemos que estar hablando más, sino de las partes personales. En vez de darse posibilidad de diálogos, de realmente de catarsis en redes, se empiezan más bien lugares donde hay polarizaciones que a nivel psicológico es más fácil que esa apertura de tu vida privada acabe siendo finalmente vulnerada. Y entonces ahí vendríamos a empezar a ver todo este fenómeno del bullying por internet, del bullying de las redes, del bullying de las redes mediales. Sí, perdón. Que es tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, nos podían bullear en la escuela un ratito, ¿no? Un ratito ya te dijeron un apodo o así, te ibas a tu casa y ya, pero aquí no acaba nunca. Sí, Aquí es que el chavito se va a su casa, que ya lo bullearon en la escuela, ¿no? Y sigue por redes, Facebook, Instagram, mensajes. Digo, y veo yo en la consulta, pobres chavos, o sea, de verdad, porque el bullying no es cuando te ponían un apodo simpaticón. A mí me decían Dumbo, por ejemplo, ¿no? De chiquita. Y bueno, ya. Ay, me dijeron, ya, se acabó el problema, llegaba a mi casa, le hacían días se les había olvidado. No, aquí es de que te lo vas a llevar todo el tiempo, a todas horas. Allí está el celular insultando, ¿no? sí, sí, no, y en eso precisamente entonces ya no hay espacio para uno. Ahora sabemos que el cerebro requiere un funcionamiento muy complejo, donde por momentos tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando, pero que para que haya una experiencia para que haya un aprendizaje de la experiencia, requerimos estos modelos estos modos en el cerebro que se le ha llamado de este modo por falta, así se le llama en español, pero pues, generalmente se le conoce más el modelo default, donde el cerebro requiere esos momentos, ¿no? De tener un tiempo para sí mismo, recapitular, entender, tanto para el aprendizaje cognitivo como emocional, ¿no? Y entonces ya no se hay espacios, porque entonces ya vemos esta tendencia adictiva de todos los humanos, ¿no? Estamos ahí en la calle, estamos ahí duro y duro, duro con los chismes, o duro y duro con las redes, y entonces de repente ya no hay ni ese espacio de recapacitación, de reflexión, de calma. Esta sociedad líquida que decía Bauman, pues de repente está tan ávida de consumo adictivo que ya no tiene tiempo ni siquiera para dimensionar lo que está pasando. Pero a nivel emocional, si no tienes ese espacio como para poderte echar para atrás y ver lo que sí es, el gran problema entonces es que vives en un continuo estado de estrés por una recapitulación de todas esas pasiones que pasan en las redes por la polarización. Entonces, por eso vienen estos aspectos emocionales donde se tende a la ansiedad, a la depresión, o peor, ¿no? A la ideación suicida o suicidio, ¿no? Donde precisamente podemos ver que el extremo de esa situación conflictiva y estresante, pues genera las condiciones psicopatológicas peores para poder confrontar los problemas. Sí, o sea, o sea, claro que tienen muchos beneficios las redes sociales, pero también, por ejemplo, existen grupos donde alguna chavita, ¿no? Ay, yo quiero ser más flaca, ¿cómo le hago? Se mete en grupos y entonces empiezan con las ideas de la bulimia y todo eso. Encuentran ese tipo de cosas muy fácil para poderlas hacer, ¿no? Sí, Y antes, pues, era otra vida. Sin las redes sociales, era otra cosa de vida completamente diferente. Y lo que yo creo que es peligrosísimo es esto del bullying. La gente no puede vivir bulliada todo el tiempo, las 24 horas del día. sí. No. Y luego, Porque, sí, o sea, que todo el tiempo, ¿no? Te estén bulleando a todas horas. sí. Entonces, y luego hay una extensión que a mí me llama la atención, ahorita que estamos en época de elecciones, es que precisamente en los problemas políticos nacionales de seriedad complejos, en lugar de estar con análisis, ¿no? Bien estructurados de lo que está pasando, el gran problema es que ahora de repente tenemos candidatos que tienen o no popularidad en función de qué tanto tienen popularidad. Digamos, la gestión actual, ¿no? De la presidencia es, en vez de ser compleja, viendo todos los fenómenos que pasaron, que pasa con
problema energético, qué pasa con nuestra situación fiscal, qué pasa con la inseguridad, qué pasa con nuestros problemas nacionales, en vez de estar analizando eso para saber cómo vamos a tener un progreso, de repente en las redes se convierte esos procesos en que al presidente nada más le importa saber qué popularidad tiene, ¿no? O sea, sí qué tanta popularidad Exacto. interesa, ¿no? Si tiene, sí, no, lo que nos interesa es pues lo de fondo, ¿no? Un sistema de gobierno lo que tiene, lo importante sería, pues más bien evaluar cómo vamos y qué vamos a hacer diferente. Y entonces de repente ya las redes están más ocupadas en que si eres popular es que estás bien. Y entonces evaluar un gobierno en función de popularidad, pues es una extensión que preocupa, porque ya no solamente tiene que ver con adolescentes, jovencitos que están ahí, bueno, y eso nos pasa en todas las edades, ¿no? No nada más jovencitos, a todas las edades. Pero ya no nada más en estos aspectos de tipo social, sino, digo, nacional, psicológico y social, sino ahora a nivel nacional, pues estamos más ocupados en popularidades o en encuestas que en valoraciones de cómo hemos hecho las cosas para aprender lo que no se ha hecho bien y poder hacerlo mejor. Y entonces ya de repente también se banaliza algo tan importante que tendría más bien que ver pues, con cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y entonces ya no cuenta lo importante, sino cuenta otra vez lo superficial de las redes. Exactamente, completamente de acuerdo. Y entonces, eh, ¿qué piensas de la película? Bueno, en general me parece muy pertinente, ¿no? Es una película, sobre todo que es mexicana, para los mexicanos, que hablan de nuestros prejuicios, ¿no? ¿Quiénes son estas niñas? ¿Por qué estas niñas son populares? Habla de nuestras limitaciones, la mirada precisamente hacia lo que tiene que ver más con la moda y con lo superficial. Y entonces es un momento sobre todo con ese final, ¿no? Donde diríamos, cuál diría yo que es el mensaje que quiere dar aquí el autor? Yo creo que el autor lo que quiere decir es, fíjense, esta mujer que cayó en la trampa de las redes, a final de cuentas da una lección a los haters, a los destructores, y finalmente hace lo que todos por una pasión emocional de empatía hubiéramos querido, que esos haters que tanto hirieron acaban finalmente raptados, puestos en un lugar de incomodidad, y se les forza a que digan a través de un mensaje en una canción que ya no hay que hacer este abuso, ¿no? Es una buena anécdota. Y esa buena anécdota, a mí me parece que de repente es una buena anécdota que es un poco exagerado. A mí en lo personal me parece un poco comedia, como muy de comedia al principio, hace estos giros muy importantes que nos permite hablar de todo lo que estamos hablando, y el final también parece polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es el castigo a los haters, a la gente que nada más inyecta odio y que todos queremos que se les castigue por ser tan destructivos, pero es esa justicia como divina, que uno espera que se les castigue, que pues no es la que queremos, ¿no? A través de un forzamiento, sino quisiéramos que fuera más bien a través de una introspección en donde en realidad hubiera una neutralización sana de esos hitters, sino por un castigo, donde los tengamos ahí, ¿no? En una cena terrible donde ellos están siendo, pues precisamente, tratados mal y castigados, sino más bien yo esperaría que hubiera una mayor capacidad de sublimación, donde pudiéramos neutralizar esas agresiones que hay en las redes pues por elaboración, ¿no? Más compleja. Y entonces acaba siendo más bien como una sensación, ay, se desquita de los hitters, ¿no? Y tampoco me gustaría mucho eso. Y el final feliz, donde ella finalmente termina con su la identidad Ay, de sí, no me latió. la terapeuta que era argentina, le robó el pasaporte, se fue a Argentina, y entonces ya la vemos ahí, pues con una actividad pues más Yo compleja. creo que quieren hacer Influencer 2, señora Influencer 2. Yo Ya. creo que por eso fue ese final. A mí, la verdad, la película me gustó, se me hace muy original. Sí es como muy drástico, pero está bien para que, como que a lo mejor solo funciona así en lo drástico que ponen a estos haters, cantando la cancioncita todos arrepentidos. Pero yo creo que la reflexión es que lo que le puedes provocar a alguien, que tú te burlas de esa persona y que se te hace muy fácil porque estás por acá con un odio y agarras y avientas. ¿Y esa persona cómo se va a sentir con lo que tú lanzaste? Digo, es un ejemplo del mundo de la farándula mexicana. Pero también hace poco a esta chica Lucerito Mijares
lo que le hicieron, cómo se burlaron de su físico, pero en muy mal plan, pues no creo que se vale, ¿no? No se vale que uses las redes, la televisión para hacer sentir tan mal a alguien. No se vale. A ellos lo hicieron, ¿no? Hablaron muy mal, pero los haters que están detrás de un perfil falso, que también se la pasen burlando de otras personas que pueden ser muy sensibles, ¿no? Que igual no se lo toman como deportivamente, bueno, pues un hater que por ahí tengo, ¿no? Sino que de verdad puedes hacer mucho daño, puedes bajar la autoestima. ¿No? Y el Sí, consejo de la chavita esta, la influencer, ¿no? A Fátima. No, es que no los quites, no los bloquees, porque entonces va a estar buenísimo que se empiecen a pelear con los que sí te quieren y así logras más popularidad. Entonces, lo importante no es cómo te hacen sentir, sino que logres más popularidad, porque se van a pelear los que te quieren y los que no. Es que estamos en otro universo que antes no sabíamos ni pensábamos que pudiera existir, ¿no? sí, sí. Y es siglo XXI, redes, ¿no? Ya estamos en otras posibilidades y desafortunadamente para bien y para mal. Yo creo que las redes pueden ser maravillosas cuando están bien utilizadas, pueden ser de un progreso mundial impresionante, pero sí llama la atención, nosotros que somos expertos en salud mental, ver que finalmente el tráfico de las redes es mucho consumo barato, mucho consumo, digo barato no es la palabra, mucho consumo superficial, banal, sin importancia, y lleno de odio y lleno de sentimientos emocionales primitivos no bien manejados. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que el grueso del tráfico de las redes pues, está haciendo daño. Y lo más valioso pues, es lo que tiene menos tráfico, ¿no? Entonces son de las cosas del siglo XXI que son retos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder superar esto? Y cómo vamos a poder superar estos momentos, ¿no? Donde en el mundo, en general, no solo en México, estamos teniendo precisamente cada vez menor capacidad de ver lo que está pasando, sino simplemente en una dimensión casi como de incomprensión de lo que ocurre, porque ya no hay profundidad, no hay análisis, no hay digo, la capacidad de que la gente analice de forma profunda, adecuada los problemas, cada vez es más reducida, porque lo que se está viendo son simplemente estas cosas, ¿no? Estos chismes de redes que usted comentabas tú. Entonces nos Ujú. quedamos en eso, que es de hecho reproducir ese tipo de prejuicios sociales que tenemos en nuestro país, se reproducen de una manera simplemente gratuita, sin que tenga ningún beneficio. Entonces, por eso es tan pertinente, ¿no? La película actualmente. Ojalá haya más películas que propongan algo, que no se queden en lo banal, en lo superficial, en una comedia romántica que pueden ser muy buenas, pero la verdad la gran mayoría de las que he visto últimamente en México son malísimas, ¿no? Que tengan más fondo, ¿no? Que propongan algo y ojalá se hagan otro tipo de películas, ¿no? Como esta, a mí me gustó bastante y de hecho el director que la escribió, Carlos Santos, pensó siempre en Mónica Huarte. O sea, Así, la escribió pensando en ella. O sea, se inspiró. Yo creo, y vi una entrevista de Mónica Huerta la otra vez, y es parecida a Fati. Tiene, así, es como Fati, así como ingenua, como dulce, con sus 40 y tantos años, así, linda, ok, así como Fati. ok. Ajá. Bien, pues ahora sí que muchas gracias, ¿no? Por habernos escuchado otra vez en una emisión más, entonces. Gracias, Javier, y pues hasta la próxima.